Buenísimas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. Estela Ruiz Díaz está de vacaciones, va a estar 2 semanitas de vacaciones descansando, se lo merece. Y nosotros hoy vamos a tener invitados de lujo para hablar del próximo Congreso, el próximo Poder Legislativo, ya que son candidatos al Senado y también a la Cámara de Diputados que nos van a acompañar esta noche. Es muy importante tener representantes de calidad en el próximo periodo legislativo, representantes que realmente lleven adelante proyectos, leyes, reformas que puedan guiar a nuestra república hacia un futuro mejor, porque la calidad del Poder Legislativo en este último periodo se vio en momentos críticos y se vio lo peor, podemos decir, en los últimos 30 años de transición democrática. Un Congreso que dejó muchísimo que desear y que mostró su peor cara probablemente. Por eso el desafío es gigantesco cuando hablamos de a quiénes elegir en las próximas elecciones generales. Ellos van a participar de internas, en algunos casos en alianzas, en otros casos por movimientos independientes, en otros casos dentro del Partido Colorado, así que ya los vamos a conocer, los vamos a escuchar y vamos a preguntarles cuáles son sus propuestas en distintos temas que son muy importantes. Empezamos por Marciano Chebugui. Él es docente de la comunidad H y se presenta por la Alianza Encuentro Nacional. Marciano, ¿cómo estás? Buenas noches, Fito. Buenas noches, gracias por la invitación. Seroru, a Añeñandú Pora, a Aimejaguere y Gato Hangueya, Yamombe Ope, Ñandere Miandú, a Avejeta, un mensaje a Secanín de Lluvia, a Cuera Ñanderesa, Chupenguanabi, Pete Año Acacua. Bueno, Marciano habla 3 idiomas, así que está en una gigantesca ventaja frente a nosotros. Y por eso, bueno, él se va a pasear acá y nos va a pasear a todos. Ahora quiero presentarle a Pedro Ferreira. Ayer nada más oficializaba su candidatura al Congreso por el movimiento Nueva República, el movimiento que tiene como chapa presidencial a Euclides Acevedo y Jorge Querey. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Realmente muchas gracias por estar aquí. Un saludo. Bueno, vamos a estar hablando de nuestras propuestas. Estoy muy feliz de estar acá con todos estos candidatos a quienes conozco en gran medida y a quienes respeto. Y una persona a la que siempre hemos consultado respecto a temas previsionales y que se lanza a la Cámara de Diputados por el movimiento Fervor Republicano dentro de las internas de la ANR. Pedro Ale, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, un gusto. Gracias por la oportunidad de participar con estos distinguidos compañeros y también con el compañero originario, digamos, representante de nuestro pueblo. Lástima que habla 3 idiomas, nos va a basurear todo, ¿verdad? Pero está muy bien. También está con nosotros Amílcar Ferreira, prácticamente un panelista acá, a quien siempre consultamos sobre temas económicos y que se lanza también al Senado por la Alianza Encuentro Nacional. Amílcar, ¿cómo te va? Buenas noches, Fito. Un gran gusto también para mí compartir con esta mesa realmente de lujo. Qué bien que le haría a la política que cualquiera de estos que estamos acá hoy fuera electo. Así que un gusto estar acá en el programa y un cordial saludo a la teleaudiencia. Sí, ahora van a competir, después de las internas van a competir entre ustedes probablemente, pero ojalá en serio los tengamos a ustedes dentro del Congreso en el próximo periodo. Y quería empezar por un desafío gigantesco que se viene, no solamente para el Poder Legislativo, sino para todo el país en cuanto a lo económico. Estamos en un periodo de alto endeudamiento, de desafíos muy grandes que se tienen que vencer, todo lo que tenga que ver con la caja fiscal, el sistema previsional, cómo vamos a llevar adelante proyectos de infraestructura. Así que bueno, Amílcar, quiero empezar por vos. ¿Cuál es el desafío principal para el próximo gobierno y qué tiene que hacer el Poder Legislativo? Mira, yo creo que los países son procesos de evolución cultural y es muy importante que en cada etapa de la historia, especialmente las élites, aquellas personas, por ejemplo, los que acceden a cargos de representación, tengan muy claro cuál es el principal desafío, no equivocarse. Quiero un poco ahí traer un concepto que se maneja en estrategia empresarial.
que dice que una cosa es la eficiencia, hacer bien las cosas, y otra cosa es la estrategia, que consiste en hacer las cosas correctas. Porque un empresario podría decir, yo hago todo bien, pero me va mal. Es que no se trata de hacer todo bien. También hay que hacer bien, pero no se trata de hacer todo bien, sino de hacer las cosas correctas. Y creo que en cierta manera ese principio aplica a Paraguay. Creo que más que nunca es importante tener el diagnóstico correcto. Y en mi opinión, Paraguay, lo que dicen las calificadoras es que es una ecuación incompleta. Dicen que es equilibrio macro con debilidad institucional. Hay que recordar, entre paréntesis, que Paraguay está más cerca que nunca del grado de inversión. Hoy tiene una calificación B+ con perspectiva favorable. Entonces yo creo que el desafío que enfrenta esta generación, esta próxima legislatura, es un desafío un poco más complejo del que enfrentó el país en los últimos, yo diría, del 2003 para acá, donde el principal desafío era ordenar la economía. Hoy el desafío es más complejo porque se trata de dar ese siguiente paso de ya ir a un modelo de país con instituciones sólidas, muy propias de un sistema republicano, donde todos los poderes del Estado funcionen bien, sean eficientes, especialmente referido al sistema judicial, ¿verdad? Es lo que señalan las calificadoras, de que esa ecuación incompleta es porque las instituciones son débiles, dice equilibrio macro con debilidad institucional, principalmente referida a esa debilidad al sistema judicial. Por eso yo creo que, por lo menos en mi opinión, y va a ser también mi trabajo como senador en el caso de que sea electo, todo lo que tenga que ver con iniciar una tradición de fortaleza institucional en Paraguay, similar a la que tienen Uruguay y Chile, que son los dos países con mejor calificación crediticia en Sudamérica, donde también tienen su competencia política, ¿verdad? Pero algo que nadie pone en duda es que las instituciones funcionan. Claro. Y eso es lo que a la larga, traje este libro, quiero un poco mostrar ahí, se llama ¿Por qué fracasan los países? Lo escribieron dos... Es probablemente el libro, la cumbre, digamos, hoy día de lo que es economía política. Lo escribieron dos profesores, uno de Harvard y otro de MIT, y donde hacen un repaso, un estudio de todos los países, los que progresaron, los que fracasaron, y encuentran de que el factor central es el desarrollo institucional. Cierro con esto. Dicen ellos que hay dos tipos de élites. Élites egoístas, extractivas, que básicamente no construyen instituciones, sino que más bien buscan sus beneficios personales, sus beneficios de grupo, digamos, ¿verdad? Los países que fracasan. Y los países que progresan, que salen adelante, son aquellos con élites, digamos, más, como diría, que piensan más en el futuro a largo plazo, en el bienestar común, y por ende promueven el fortalecimiento institucional. Entonces es un libro muy interesante y lo quise traer justamente porque creo que para esta etapa de nuestra historia describe exactamente el principal desafío de Paraguay, bueno, el fortalecimiento institucional. Más temprano acá en NPI, en el programa de Desarrollo en Democracia de DENDE, estuvo Bernardo Toro y él nos hablaba la semana pasada justamente sobre las élites y cómo la educación, por ejemplo, de un país es la educación que quieren las élites. Exacto. Y cómo no se ponen de acuerdo, digamos, para ir hacia un país mejor. Pedro, Ale, hablando de instituciones, casi toda tu vida laboral, profesional, la desarrollaste dentro del Instituto de Previsión Social y es una institución sumamente cuestionada que tiene en algunos casos mucha injerencia política. ¿Qué cambios llevarías adelante desde el Congreso en cuanto al sistema previsional y específicamente en IPS? Bueno, antes que nada, como una suerte de prólogo antes de entrar en lo previsional, yo quiero señalar que ¿por qué nos animamos por qué apostamos por una carrera política siendo no políticos? Porque ni yo ni los referentes que están conmigo en el movimiento Fervor Republicano dentro de la ANR somos políticos, ni hicimos política nunca. En fin, nos animamos porque nos dimos cuenta que perdimos 10 o 15 años en hacer las reformas que teníamos que hacer desde el legislativo para construir lo que señaló el profesor, una institucionalidad republicana en un Estado serio. Hemos perdido 10 años como mínimo. Hemos visto que en el Congreso se sigue haciendo política en el sentido de que se sigue haciendo política partidaria. Aquellos que llegaron continúan aferrados a sus discursos políticos sectoriales y se olvidan de construir estrategias país. Por eso es como señalaste, la peor cara la estamos viendo porque se sigue haciendo una política rastrera y barata, de unos contra otros.
Nosotros no queremos hacer eso. Queremos llegar al Congreso con una visión de largo plazo, con una visión patriótica, patriota. Yo particularmente en este movimiento que es independiente soy el rostro disidente, tal vez el más radicalizado, porque creo particularmente que deben irse todos, salvo honrosas excepciones como siempre, que han presentado proyectos viables. Deben irse todos. Que se vayan todos. La gente ya no quiere más de esta clase política. Por eso yo celebro que en esta mesa esté gente como el ingeniero Pedro Ferreira, a quien admiro, como el profesor, a quien respeto, como el compañero que viene de allá lejos para estar con nosotros y trae la voz del pueblo. Gente nueva, voces nuevas. Ahora, hecho ese pequeño preámbulo, voy a lo mío. Posiblemente yo en el Congreso no vaya a ser un especialista en reforma agraria, ni en seguridad policial, ni en otros temas que hay mejores personas, mejores especialistas. Yo me voy a enfocar en lo mío. El sistema previsional paraguayo, la reforma que necesitamos y que venimos pregonando hace rato, no ahora. Desde hace rato venimos diciendo, hagamos las reformas que nos indican los actuarios. Cuando el ingeniero estaba con nosotros en IPS, los actuarios ya nos decían los actuarios, hagamos estas reformas porque el iceberg está cerca y el golpe de timón tiene que darse ahora. La inercia del buque es muy fuerte, vamos a estrellarnos. En el 2000, 2005, no hicimos nada. Pasaron 17 años. Pasaron 17 años y ahora el horizonte actuarial del IPS, que es la caja más fuerte, por no decir la única solvente, las otras están ahí en el borde ya, tiene su horizonte de cruce entre ingreso y egreso en el 2038. Está a 14, ¿cuánto? 15 años. 15 años. Y eso, en términos de seguridad social, es crítico. Es menos de la historia laboral de una persona. Entonces, dejamos venir ese horizonte, nos acercamos al iceberg y si ahora, en este periodo legislativo, nos damos el golpe de timón en lo que yo considero mi área, lo previsional, vamos a estrellarnos. Bueno, eso es más o menos lo que yo pretendo. En fin. Ahora, después vamos a profundizar un poco el tema porque dar cualquier planteamiento, hacer cualquier planteamiento y un golpe de timón en el sistema previsional genera muchísima resistencia, pero vamos a seguir hablando del tema. Como decía justamente Pedro Ferreira, estuviste al frente de IPS, estuviste al frente de la ANDE, estás al frente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional como decano y tuviste intervenciones bastante críticas en el momento en el que se tenía que fijar la tarifa de Itaipú. Eso derivó en una crisis política. Casi le cuesta la presidencia de la República a Mario Abdo Benítez, pero nunca cediste en tu posición respecto a lo que se debía decidir como tarifa. Así mismo. En realidad en esa época no era exactamente la tarifa lo que estaba en cuestión, sino era el nivel de contratación. Pero el nivel de contratación tiene que ver con que, para tratar de explicar lo más fácil posible, en Itaipú hay una energía que es más cara y otra que es más barata. Nosotros, por negociaciones que ocurrieron en el 2002 y en el 2007, tenemos un derecho de adquirir la energía más barata, pero si adquirimos mucha de la cara, no podemos usar nuestro derecho. Y ahí es lo que los brasileros apretaron un poco para que se contrate de más. Nosotros no íbamos a claudicar y no claudicamos y nunca vamos a claudicar en los derechos del Paraguay. Y digo nosotros porque hay un grupo de técnicos de la ANDE que se plantó, ¿verdad? Yo apenas soy una persona que lideró el equipo, como también me tocó en el IPS liderar un equipo de gente y provocar un cambio y conseguir un cambio. Creo que lo que se consiguió con el Brasil, de que una potencia regional entendiera que no podía avasallar así el país, algo que tenemos que agradecer a toda la ciudadanía que hizo de eso una causa nacional y demostró que era un absurdo lo que querían hacer con nosotros y realmente fue un éxito. Yo no conozco ningún otro caso de que un país grande, teniendo ya firmado por el país chico algo que le convenía y que, si bien es cierto abusivamente, vuelva atrás. Eso es algo inédito. Un poquito resaltando también otros temas, como lo que dijo Amílcar de la falta de institucionalidad. Creo que en el Senado yo puedo colaborar muchísimo con eso. Me ha tocado tener una
largo desarrollo dentro de la función pública. Yo ya era gerente financiero de la ANDE en el 2002, el mejor año de rendimiento financiero de la ANDE en toda su historia, con prácticamente el 8%, que es lo que requiere la ley. Conozco exactamente los problemas que tienen tanto la gente operativa de las empresas públicas como los que dirigen las empresas públicas y por qué hay problemas de institucionalidad. Lo sufrí. Esos planteamientos que dijo acá Pedro más temprano, hicimos una cantidad de planteamientos a cambios de las leyes del IPS. El más lógico era que se deje de hacer simplemente por los 3 últimos años el cálculo de las jubilaciones. Un absurdo, el único país del mundo que hace así. Todo el resto del mundo ya se dio cuenta y nosotros no podemos cambiar. Y resulta que 20 años o 15 años después todavía no se puede hacer un pequeño paso, que ni siquiera es una reforma todavía, es algo simplemente lógico. Hay que hacer ese camino, sí, hacia la mejora de las instituciones. Creo que puedo colaborar muchísimo en eso. Aparte de los temas en los cuales he dado mi vida, todo lo que significa el sector eléctrico, Itaipú, Andes, Yacyretá, todo lo que significa enseñar. Tengo 40 y piquitos años de docencia, porque comencé en el segundo curso de la Facultad de Ingeniería ya a enseñar, entonces tengo mucho tiempo de docencia. Y también en todo lo que significa la seguridad social, un tema del cual me enamoré estando al frente del IPS, porque me di cuenta del gran impacto social que tiene, cómo varía los indicadores de desarrollo humano, los indicadores de pobreza, cuando uno logra dar una cierta protección al asegurado, al trabajador y a toda su familia. Y me gustaría hacer una especie de llamado, por decir así, ¿verdad? En las elecciones a intendentes anteriores se presentaron mucha gente muy valiosa y desgraciadamente creo que no supimos elegir, es mi opinión. Y hoy en día cada uno de los televidentes que nos está escuchando sufre esa consecuencia. Entonces, dejar un poco de votar nomás al color y al que más te visita, sí, y al que más te incita y al que mejor te quiere engañar, y tratar de ver la trayectoria de las personas o la representación que tiene una persona y qué puede aportar por su país. Si nosotros, estoy seguro, por ejemplo, sí, si acá Pedro Halley está en la Cámara de Diputados y yo estoy en la Cámara de Senadores, vamos a poder nosotros hacer proyectos de ley en el ámbito de seguridad social que le va a beneficiar, pero por generaciones, y va a salvar diferentes cajas. La caja de la ANDE es la única que ya modificó su carta orgánica, haciendo que se extienda el periodo de cálculo de la jubilación. Cuando yo era presidente de la ANDE, ¿por qué? Porque yo tenía bien claro qué era lo que había que hacer, como un primer paso para lograr el equilibrio. Y se puede ir haciendo y hay que hacer a tiempo. No quiero abusar. Correcto. Y realmente a mí también me interesa escucharle acá al compañero. Sí, vamos a escucharlo ahora a Marciano, porque Marciano, bien lo decía Pedro Ale, vos sos la voz de un sector muy importante de la sociedad que está totalmente excluido y que, bueno, no está, digamos, con los derechos que le corresponden, no tienen políticas públicas. ¿Cuál es la realidad de los pueblos originarios hoy en Paraguay? Y sobre todo, ¿cuál es la realidad de las tierras para los pueblos originarios? Porque hace 15 días tuvimos un conflicto muy grave, con mucha violencia, que creo no representa el sentir y el accionar de los pueblos originarios. Nunca habíamos visto hechos de violencia similares. Habíamos visto otros tipos de violencia contra los pueblos originarios, pero no de los pueblos originarios. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, la realidad siempre añamindo a esa la realidad ya compete en cartas magnas que es la Constitución Nacional. Se esa huella obera pa un mimbi para la de ley ya pero no funciona. La idea es ese pensamiento añandúa a esa realmente que garantiza a los pueblos indígenas que el Estado tiene deudas grandes a los pueblos indígenas.
sea esa, porque de Catuy estamos un Estado de Derecho. El Estado de Derecho dice que mientras los parlamentarios congresistas o discutían o gescanan mientras antes de ya pombo de desalojo. Jacoape, jaeja huecha. Va a ser la gente, porque es una regla para cultura H. Coape es una o valema ya la o mandarlo otro partido, gente partidario, y cote gente Ipapuba, gente Ojajuba, gente Orecuape, espíritu paraguayo, Orecuape Tubú, raza guaraní, realmente o aplicar a esa agenda de la ley. Esta vez oye viola derecho que garantiza a los pueblos indígenas. Realmente a mí me duele mucho como particularmente, yo soy también escritor, Ajaía ve se añanduba, pese corazón y oseba, Ajaí catu mancha ve, orecope te tampo catu. Te tampo catu o gruta aguapuña nene también. Pepe aguapu, peteta y orecoramo pete pocatu, de porimo hay raza ni cultura. Somos paraguayos, somos raza guaraní. Ande porimo hay pepe discriminación positiva. A pe parece jae coa ya no gemara pe leiguazú oñe eva ñanere tangre pupe jae apete ley ya respetaban. Jae oñe eva ñandebe. Japea se hay cuaga que upeare jeta ya esa mitad cuña cara y jeguazúa jasuba abuelo no guataiba oñe mombo calepe aunque ya recó instituciones públicas o dirigidas a los partidarios, a la gente realmente que abusa de los derechos de los demás más pobres, a los vulnerables, a la gente realmente que sufre. Todos merecemos el respeto, tener la vida digna. Pebarán ya elegían a gente y pajuba, gente realmente orescoa, pe corazón, oye, oiva, oñondive, jae pecha, oñondive pa, ya guapuana, ya esa uyuja, ya se camba, epa, ja etape, y ponabana, humio y coteape, ahí cangua peñamos ponabana. Ja imbaretea tomo en una y cangua peja pecha ñamono esta petite tan y cotemea. Marciano, quiero seguir contigo porque hace muy poco tiempo, en este grave conflicto que se dio, hacíamos las consultas a los responsables de las instituciones, el INDER, el INDI, y ahí todos recordábamos que al frente del INDI fue nombrada una persona por su signo partidario, lo que vos decías, ¿verdad? Sí. Por pertenecer al Partido Colorado fue nombrado el señor Pico, que él mismo declaraba no conocer mucho sobre la legislación, sobre las políticas públicas. ¿Quién tiene que estar al frente del INDI en un próximo gobierno? Yo creo que acá tiene que ser realmente pueblo indígena, hay gente indígena profesional que tiene títulos de masterado, algunos ya doctorado, licenciado, porque se ve guaná, o guapuana pepe. A los 19 años, o guapuana oño mongueta o legila y confianza, jaupea o moyana. Porque muchas veces a esa otro o dirigía o otro ñacare, otro dirigía a vi. Entonces se ve guaná o formaba pete consejo a nivel indígena de los pueblos indígenas o pepeo o discutían o echan todos los presupuestos, la situación de las tierras, compra de las tierras, alguna cosa, japea, oye crea y consejo realmente falta oye crea, cuando te pende y por el consejo. Entonces, hoy o dirigía a su entonces no, lastimosamente a mí me duele mucho como jóvenes, me duele mucho. Por eso me animo a postularme para ser senador de la República, para que sea una coherente, que sea una ley decente, no manipulada de cualquier persona. Hay que respetar las leyes
sea una persona decente y respeta uno con el otro, sea una profesional, no cualquier persona barata que habla mucha promesa pero no cumple. Yo creo un Paraguay mejor, un Paraguay decente. Una de las quizás fuentes de recursos más preciada es Itaipú y la próxima renegociación del anexo C podría generar cambios importantes. A Pedro y a Amílcar les quiero consultar cuál es el objetivo principal en la próxima renegociación que debe llevar el siguiente gobierno, porque este gobierno ya no lo va a hacer. Claro. Pedro. Sí, bueno, antes que nada, justamente respecto a los pueblos originarios, Itaipú tiene una deuda. Hay que recordar que había pueblos originarios que vivían en la vera del río Paraná, que fueron desplazados, y obviamente el cambio que se les obligó a tener en su tipo de vida, hay gente que ahí que vivía de la pesca, ¿verdad? Entonces vos después le sacás de ahí, se terminan los peces, ¿verdad? Se ahorra cosas y hay un reclamo fuerte, ¿verdad? Y nosotros le tenemos un tanto medio rezagados dentro de la lista de cosas que tiene que resarcir Itaipú, porque si vos te fijas, ¿qué es lo que... Vamos a mirar por los daños que causó? Porque se habla mucho de si Brasil o Paraguay puso más. Y yo creo que Paraguay puso más que Brasil. O por lo menos igual. Los pueblos originarios desplazados, la mayoría paraguayos. Los obreros que trabajaron, que fallecieron, que se hirieron, ¿quiénes fueron? Entonces estuvimos ahí a la par. El río es de los dos. Los saltos del Guairá, de los dos. Los árboles, hasta hoy en día vos te vas por el embalse y ves los árboles que están ahí muertos, ¿verdad? Toda esa vegetación, esa naturaleza, de los dos, más o menos mitad y mitad. Entonces acá lo que los dos países pusieron es mitad y mitad. Y desgraciadamente hay como un mito de que porque ellos dieron la garantía para el préstamo, ellos pusieron más que nosotros, pero ellos pusieron la garantía para el préstamo porque ellos eran los primeros beneficiados, ellos eran los que tenían la necesidad urgente, nosotros no teníamos esa necesidad. Se le hizo un favor a Brasil a firmar rápido y ellos hicieron todo lo posible para que se construya rápido y mediante eso tuvieron el progreso que tuvieron en los años 80 y sucesivos, que es un éxito a nivel regional. Dispusieron de energía renovable abundante. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto le deben al pueblo paraguayo, a todos los que hemos colaborado con el río, con nuestra mitad, sobre ese tema? Y en base a eso, creo que lo que se tiene que conceptualizar primero es que ahora que se termina de pagar la deuda, de los 2.050 millones de dólares al año, 2.050 millones de dólares al año que se estaban pagando de deuda, incluyendo intereses y amortización del capital, ahora, en abril del año que viene, más o menos, eso baja a 0. Entonces, lo esperado es que si un país y otro país hemos hecho un emprendimiento mitad y mitad, donde hemos convenido en construir entre ambos un emprendimiento juntos, mitad y mitad, como dice el tratado, cuando hay un beneficio, sea mitad y mitad. Eso es casi lógico, es decir, eso se conceptualiza, se defiende bien, entonces el resto ya cae en cascada. El cómo hacer que el beneficio sea mitad y mitad, y podemos discutir de muchas maneras. Puede ser con tarifa alta, puede ser con tarifa baja, puede ser con cambiar el tratado, puede ser dejándonos entrar en su mercado, pero siempre tiene que ir sobre un concepto bien firme. Y ahí es donde desgraciadamente hace poco volvió a fallar este gobierno, en el sentido de que bajó la tarifa sin arreglar esa parte y los beneficios fueron en el orden del 85% a Brasil y apenas 15% al Paraguay. Entonces, porque Brasil contrata más. Claro, porque Brasil contrata más. Si vos no atás eso a otras cuestiones, terminás dándole la razón sin querer a ellos de que ellos merecen quedarse con más parte del beneficio. Y por eso me parece importante, ¿verdad?, que estas cosas se debatan, se hablen, y no basta a veces con que uno opine. Se nota que solamente opinando nuestros mandatarios no le tienen miedo, hacen lo mismo y firman lo que les parece y después nosotros vamos a tener que pagar por generaciones. Esto no se está viendo. Y yendo un poquito a un tema que ocurre mucho en nuestra sociedad, nosotros nos pasamos viendo lo que va a ocurrir mañana, ¿no?
Esta ley del IPS ahora, donde quieren vender propiedades para alivianar el tema de salud, es ese tipo de visión. Sí. Vendamos pues todo lo que hay, entonces vamos a tener plata para solucionar. Eso otro que ahora se definió en Itaipú, demos 4 meses, ya que hay elecciones, demos 4 meses 25% de descuento. ¿Quién pico se le ocurre hacer ese tipo de cosas comprometiendo una situación o un concepto a largo plazo por el cual no es 40 millones de dólares, sino esa multiplicación del 1.000 millones por X años son 35.000 millones de dólares que pueden llegar a entrar al Paraguay, como, más o menos, ¿verdad? Sí. Ya siendo optimistas, ¿verdad? Que puede cambiar nuestro país. 40 millones de dólares no cambia nuestro país. O sea, a mí que si vos estás de acuerdo, 40 no cambia, pero 35.000 es otra historia en un periodo de plazo. Además, el que sabe que va a recibir 35.000, aunque sean 20 años, ya te puede prestar antes. ¿Verdad? Ya es y si llegamos al grado de inversión, que es un poco la esperanza que tenemos muchos, ¿verdad? Todavía más. Y para eso tenemos que ser un país decente, que es parte del cambio moral que tenemos que tener todos los paraguayos, ¿verdad? Y exigir y poner personas que realmente nos puedan defender ciudadanamente y no solamente que nos engañen con sus colores. Amílcar. La revolución moral que menciona Pedro, ¿verdad? Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos la oportunidad en estas próximas elecciones de elegir realmente candidatos de lujo. Ay, no es que la oferta electoral afortunadamente es variada y hay gente como la que está acá en este programa de hoy, ¿verdad? Que puede dar realmente recuperar, ¿verdad? La política, pues, hemos como desarrollado últimamente un concepto de que la política es algo sucio, algo bajo, y en realidad es una de las actividades más nobles, ¿verdad? Nosotros tenemos que recuperar eso. La política tiene que ser generadora de esperanza y motivo de orgullo para los paraguayos. Y por eso que yo acompaño y reitero también eso que dijo Pedro a la ciudadanía que nos está viendo: elijamos bien esta vez. Nosotros tenemos todas las condiciones para pegar el salto en el próximo quinquenio, pero para eso necesitamos legisladores patriotas, gente que tenga una trayectoria de vida, algo que perder, ¿verdad? Porque todos nosotros nos metimos también a la política, ¿verdad? Hemos construido previamente una trayectoria y obviamente no vamos a desperdiciar esa trayectoria, vamos a tratar de hacer una excelente gestión que va a ser motivo de orgullo de la ciudadanía. Mira, el presidente Joe Biden, cuando gana las elecciones, al inicio mismo de su periodo, dio una definición política que a mí me pareció muy interesante. Él dice que el mundo actual ya no se divide en izquierda o derecha, sino entre países democráticos y países que caen en regímenes autoritarios, ¿no? O que en cierta manera regímenes que desvirtúan la democracia. Por definición, la debilidad institucional es, digamos, la deformación de lo que debería ser un sistema democrático y republicano, donde hay, digamos, ya sea gobernantes autoritarios o poderes fácticos que manipulan las instituciones a su favor y entonces se desvirtúa. Al punto que, en el caso paraguayo, ese control de las instituciones por poderes fácticos, incluso por un lado motivo de vergüenza, porque tienen que venir otros países, ¿verdad?, a señalarnos nuestros corruptos, no son capaces nuestras instituciones de hacer su trabajo, y por otro lado también nos convierte en un peligro regional, porque un país donde las instituciones no funcionan y donde el crimen organizado campea, obviamente se convierte también en un peligro para toda la región. Entonces, un poco yo le agregaría a ese concepto al presidente Biden, que me parece adecuado, acertado para el momento actual, de que hoy día el mundo se divide entre países que atraen inversión y países que repelen inversión. Y eso tiene mucho que ver con la fortaleza institucional. Un país donde las instituciones funcionan, donde vos llegás y hay reglas claras, donde la justicia funciona, donde vos no tenés que estar hablando con fulano, dándole coima a mengano para invertir. Un país con reglas claras es un país con futuro. Y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que iniciar una tradición, por ejemplo, de nombramientos de lujo. Yo, si soy senador, voy a ser súper exigente con eso. Voy a tratar de ocupar los espacios donde se pueda influir esto. Seguro que mis compañeros acá presentes también, para que realmente en cada nombramiento que se haga, la Corte Suprema, Fiscal General del Estado, Fuerzas Armadas, en fin, en todos los cargos, realmente poner a lo mejor que tenga este país, ¿verdad? Y basta ya con esa política prebendaria de poner a lo peor. Yo no sé, en estos últimos días estuve viendo, por ejemplo,
el defensor del pueblo, ¿verdad? Sí. Yo digo, ¿cómo la política paraguaya ¿Cómo nombró llegó a alguien ahí? así? Claro. Es vergonzoso, ¿verdad? La conducta que tiene. Entonces yo quiero ser parte de eso, creo que tenemos todas las condiciones. Y bueno, mirando un poco, y con esto redondeo, ¿verdad? 70 años de historia paraguaya. Décadas del 60 y el 70 fueron las décadas del Estado empresario, perdón, del 50 y el 60, Estado empresario. De década del 70, boom de Itaipú. Después de la década del 80 y 90 fueron años de declive económico, no pasó nada en Paraguay. Inclusive la economía entró en declive. La década a partir del 2003 empieza el boom de los commodities. Paraguay crece, el PIB se multiplica por 6, pasa de 6.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares y después a 40.000 millones de dólares. Actual, termina ese boom de commodity y Paraguay enfrenta una pregunta: ¿ahora qué? La respuesta que dimos fue: bueno, ahora nos vamos a endeudar, vamos a hacer uso de la tarjeta de crédito para hacer obra pública. Pero en el 2021 llegamos a un techo ya de endeudamiento, la relación deuda-PIB es del 35%, y entonces nuevamente enfrentamos una pregunta: ¿ahora qué? Y para mí la respuesta correcta ahora es fortalecimiento institucional y alcanzar grado de inversión. Lo que hoy funciona en el mundo es ser un país serio. Nosotros no tenemos un problema de diseño institucional en términos generales, tanto la Constitución Nacional como el diseño institucional paraguayo es bueno. Lo que pasa es que tenés después a un González Daer dirigiendo el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Son los hombres los que fallan. Por eso es que la calidad de lo que elijamos en estas elecciones es clave. Yo estoy seguro que con gente con trayectoria como lo que estamos acá, el ingeniero Pedro Ferreira, el doctor Alley, ¿verdad? Nosotros vamos a dar lustre, vamos a recuperar el orgullo de hacer buena política en nuestro país, vamos a alcanzar el grado de inversión y siendo un país serio vamos a poder sentarnos ante Brasil y decir: señores, vamos a renegociar el Tratado de Itaipú y ahora va a ser 50-50. Así es. Y dado, si ustedes no aceptan eso, como ya tenemos grado de inversión, entonces vamos a llenarnos de empresas que van a usar la energía en Paraguay. Claro, ahí hay una cuestión con la que creo van a chocar ustedes cuando lleguen al Congreso, que es las mayorías y las minorías y cómo negociar para tener los votos suficientes para todos los proyectos. Los proyectos que ustedes planteen van a necesitar los votos de quienes tienen aquellas prácticas, en el sentido de decir: yo te voy a apoyar, pero queremos que le nombren en el INDI a fulano, que es nuestro correligionario. Y bueno, yo si te voy a ayudar en tu proyecto. Si seguimos eligiendo cachivache, ese vamos a tener 5 años más perdidos por la corrupción, el prebendarismo. Por eso que tenemos que elegir bien, porque si elegimos bien, nosotros... Yo estoy seguro que mis compañeros acá en la mesa, ninguno de nosotros vino para joder en la política, venimos para hacer historia. Realmente queremos hacer historia, vamos a hacer historia. Vamos a hacer las grandes reformas que el Paraguay necesita: la reforma previsional, la reforma del sistema de salud para integrar, ¿verdad?, lo que es el sistema público, privado, el IPS, para que sea eficiente, la reforma del gasto público, la reforma de las compras públicas, ¿verdad? Vamos a hacer esa reforma que hace rato Paraguay viene guardando bajo la alfombra, postergando, cuando en realidad no hay razón, ¿verdad? Es simplemente falta de voluntad política. Capacidad hay, este país tiene todos los recursos. Nosotros somos un país rico, no somos un país que tiene problemas de recursos, somos un país mal gerenciado y totalmente con instituciones débiles, ¿verdad? Así que es un mensaje para la ciudadanía, yo aprovecho, ¿verdad? Claro. Votemos bien en estas elecciones. ¿Qué opinan? Ya que estábamos hablando nomás de Itaipú, a los 4 le pregunto: ¿qué opinan de esta compensación que se pretende otorgar a los ex trabajadores de las ex empresas contratistas de Itaipú? Son 940 millones de dólares aproximadamente. Marciano, ¿tenés alguna idea de lo que se plantea y qué opinás vos al respecto? Yo creo que hay una parte también ya compañero ya tomaba en serio ya y que tú jamás sabes si realmente yo beneficio a una hani en tiempo de ñemongueta anda y solamente yo negociar los 4 paredes ya o solucionamos, sino que hay que ser decente y coherente. Allá ya pongo cotiembia popea la se la idea allá posee agenda pepea se proyecto es proyecto territorial ajana ajesha agendu hay qua ajesarire hay la hora petin proyecto y que todo eso beneficia entero Pimuana. Pedro. Bueno, después de la elocuencia y la sencillez de Marciano, claro, bueno, eso va a ser su mecánica de trabajo territorial. Sí. Vamos a tener que discutir en su idioma seguramente. Sí. Bueno, el tema de esta compensación a los ex trabajadores de Itaipú.
vamos a despojarnos de que es una herramienta de electoralismo político. Sí. Es oportunismo político. Es eso y nada más. Lo que a mí me molesta es que si pudiera haber una razón jurídica que fundamente esa compensación, se contaminó hace rato. Se fue al demonio por la intromisión de intereses ya otra vez mezquinos, y entró como obrero el vicepresidente de la República, y entró otro. Tenemos la manía los paraguayos de contaminar lo bueno o lo que pudiera ser bueno. Hoy en este momento esa indemnización está para mí descalificada. No debe seguir adelante. En todo caso, volvamos atrás, hagamos una depuración realmente seria. Y se puede hacer, miremos los registros de IPS, de quién trabajó realmente en esa empresa en esos años. Vamos a tener el listado de los obreros ahí. Y a partir de ahí analicemos el impacto económico, dónde sale la plata, qué pasa Itaipú con esa plata, en fin. Pero así como está hoy, para mí ya no corre. En fin. Y lo otro que quería agregar, porque la palabra que me suena siempre es el tema reforma. Y la verdad que somos de corrientes diferentes, políticamente hablando, coyunturalmente hablando, pero lo que yo veo es un común denominador en los cuatro que estamos acá, que es la reforma institucional, la reforma de las leyes, la creación de la institucionalidad de las leyes que necesitamos. Yo creo que ese es el común denominador tanto del ingeniero, del profesor, del compañero. Y el mensaje es claro a los electores: no voten más a los mismos. Elijan gente nueva, sin prontuario, gente decente y patriota. Que lleguen al Congreso para hacer patria, no para hacer política partidaria y llenarse los bolsillos. Es un discurso duro y muchos dicen son populistas. No soy populista, es la realidad que yo escucho en todo el país. La gente está harta de ese estilo de política que hace 10 años nos tiene convertido en un país significativamente corrupto. Y lo peor de todo es que no vamos a salir de este pozo en 5 años. En este legislativo no nos va a alcanzar. De este pozo vamos a salir en 10, 15 años seguramente. Con los cambios que se tienen que hacer ahora. Y si hacemos bien los cambios. Sí. No es un trabajo de 5 años. Seguramente nosotros saldremos del Congreso y la tarea quedará pendiente todavía, pero queremos sentar las bases para que los que vengan construyan realmente esto que yo llamo el orgullo de ser paraguayos, que perdimos. Amílcar. Mira, yo creo que es un poco populismo electoral esa propuesta, ¿no? Entiendo yo de que estos eran empleados de empresas privadas que trabajaron para Itaipú, no eran funcionarios de Itaipú, y que también a Paraguay le va a ser muy difícil, digamos, imponerle, incluso aún en el caso de que se apruebe, imponerle a Brasil y obligarle a Itaipú, que es una empresa binacional, ¿verdad?, que pague esta. Así que a mí me da la impresión, salvo que haya algún argumento, digamos, muy contundente, por lo menos de lo que vi hasta ahora, me parece que es más una herramienta, digamos, para buscar atraer votos, captar votos, más que algo realizable. Pedro. Ahí, completando nomás la idea de todos, yo tengo una preocupación, algo que me hace ruido. Si el Congreso paraguayo, que representa al país, de alguna manera dice esto es justo, pero en realidad el que tiene que pagar supuestamente es Itaipú, pero Itaipú está por encima porque está basado en un tratado, y entonces Itaipú, que tiene que tener el visto bueno brasilero para pagar esto, dice no. Pero el Estado paraguayo ya dijo sí. Tengo miedo de que terminemos pagando nosotros de los impuestos, porque esto se va a judicializar en un momento dado, porque no hay los 1.000 millones para pagar. Vamos a comenzarlo por eso. No, claro. Sí. Ustedes creen que el Brasil, que está haciendo así, raspando para bajar todo lo que pueda la tarifa de Itaipú, le va a decir al Paraguay, acá tenés 1.000 millones y vamos a volver a subir la tarifa en el Brasil? O sea, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que sea justo y todo el reclamo. ¿Qué va a pasar cuando se rebote esto en Itaipú? Y como ya el Congreso paraguayo declaró que era justo, ¿verdad?,
y probablemente van a ir contra los impuestos. No sé, me gustaría que algún... Recursos que no hay. Hay que ser claro. Y bueno, entonces esa preocupación tengo, ¿verdad? Pero si es justo, creo que en todo caso tendría que ir en el ámbito de la binacional hasta la última instancia, si es que no se fue ya hasta la última instancia, de manera tal de ir por esa vía. Como hace poquito hubo un caso del Brasil que se pagó, Sí. ¿verdad? Esa es la vía, ese por un lado. Y bueno, yo creo que hay que tener un mayor nivel de debate y no sé cómo vamos a solucionar el tema del populismo en época electoral. Ese va a ser un gran desafío. De aquí hasta abril, Dios santo, todos los goles que todavía nos pueden meter, ¿verdad? Y ojalá que se vote bien. Primero la interna, y voy a separar algo que dijo acá Pedro Halley. Voy a separar. Hay dos instancias. Primero la interna, Sí. que muchos de los partidos no van a tener mucha interna, ¿verdad? Pero otros sí, como el Partido Colorado, el Partido Liberal. Y ahí hay que saber elegir. Hay buena gente, hay buena gente. Y también hay que fijarse no solamente en los que están en el listado titulares, hay que fijarse en el primer suplente. Porque todos los primeros suplentes del Partido Colorado y del Partido Liberal terminaron entrando al Congreso. Fíjense quién es el primer suplente de esas listas de senadores. No, a la ver, ¿no? Bueno, pero entonces tenés que fijarte, porque si no uno va a ser un iluso, ¿verdad? Uno mira y dice, ay, mira, pues fulano de mi clase, si hay 45 candidatos, algunos hay de conocer o admirar, ¿verdad? Pero vos votás uno y finalmente vas a terminar votando a otro. Entonces hay que ser, los paraguayos ya aprendimos a votar cruzado. La otra es, ya aprendimos de alguna manera a votar el voto preferencial. Ahora tenemos que ser más precisos, ¿verdad? Y saber cómo a veces nuestro voto preferencial va a terminar en algo que es totalmente diferente a lo que nosotros creíamos. Antes de ir a la pausa, bueno, tenemos 2 minutos más. Amílcar tiene un compromiso, por eso lo vamos a liberar. Pero bueno, Amílcar, aprovecha estos 2 minutos para hacer un poco tu propuesta y la propuesta de la alianza en la que están Marciano y vos. Sí, bueno, nosotros somos parte de la lista de senadores de la Alianza Más Encuentro Nacional. Es una lista con muy buenos candidatos que ponemos a consideración de la ciudadanía. Venimos con muchas ganas de hacer historia, de realmente cambiar esa forma de hacer política. Hay gente muy capaz, el ex juez Pedro Mayor Martínez, que forma parte de la lista. Está Soledad Villagra, una abogada graduada en la Universidad de Harvard. Katia González, que es nuestra líder, ¿verdad?, política. El profesor Antonio Galeano, José Antonio Galeano, realmente gente de primera que le va a dar lustre al Senado, así que los invito a tenernos en consideración y a votarnos. Créanme que les vamos a hacer sentir muy orgullosos de ser paraguayos en el caso de que seamos electos. Vamos a trabajar fuertemente como punto 1 el tema del fortalecimiento institucional, hacer que las instituciones paraguayas funcionen, que todos los nombramientos en el Estado sean realmente de lujo. El control institucional. Siempre vemos que los legisladores, ¿verdad?, siempre pensamos que el legislador tiene que legislar. Y en realidad el legislador tiene 2 funciones. Una es legislar, pero la otra es el control de las instituciones. Los senadores, los legisladores en general tienen amplias facultades de pedido de informes. Entonces nosotros vamos a ser muy rigurosos en eso. Vamos a controlar realmente que las instituciones funcionen, vamos a ser implacables con aquellas instituciones que no funcionen, que no cumplan su rol. Vamos a promover todas las acciones que estén al alcance de la legislatura para exigir que las instituciones funcionen y de esa manera promover un cambio cultural, un upgrade, se le dice en inglés, ¿verdad?, realmente institucional de nuestro país, y eso nos va a llevar al grado de inversión, porque las calificadoras dicen, Paraguay ya tiene todas las condiciones, solamente le falta fortaleza institucional. Alcanzando el grado de inversión, los niveles de inversión extranjera directa en Paraguay, me animo a decir, por lo menos se van a multiplicar por 10. Nos espera por lo menos una década de bonanza económica si es que alcanzamos el grado de grado de inversión, perdón. Y de una buena vez entender todos los paraguayos que lo que hoy funciona es ser un país serio. Nosotros tenemos que hacer un país con reglas claras, con instituciones. Entonces, todos los empresarios que hagan bien su trabajo en el marco de la ley, con innovación,
con trabajo, van a poder progresar y ganar mucho dinero en Paraguay. Pero todos aquellos que vayan por el lado de los negocios turbios, del vínculo con el crimen organizado, ese es un camino que no nos va a llevar a nada, solamente nos va a quedar estancado, ¿verdad? Por eso yo, esta crisis que actualmente, que algunos consideran una crisis, ¿verdad? Con estas designaciones de significativamente corruptos, ¿verdad? Algunos lo ven como ruido político y se preocupan. Yo lo veo como algo muy positivo, porque creo que esta crisis nos va a llevar a un lugar mejor. ¿En qué sentido? Yo creo que esta crisis deja 3 mensajes. Uno, para la clase empresarial, ¿verdad? De que todo empresario que quiera montar un imperio, manipulando instituciones, haciendo negocios ahí en el terreno gris, eso no es sostenible, no tiene futuro. Y creo que esto que aconteció deja un mensaje claro para la clase empresarial, en primer lugar. En segundo lugar, para la clase política, ¿verdad? Todos los políticos que quieran volverse significativamente corruptos, y bueno, ya saben también lo que les espera, ¿no? Y finalmente también para la justicia. Yo creo que también la justicia, que yo considero que es de todas las instituciones paraguayas, la que tiene mayor deuda con la sociedad paraguaya es el sistema judicial. Y digo sistema y no poder judicial, porque el sistema judicial incluye al Poder Judicial y a la Fiscalía. Sí. Entonces también creo que... Y al Consejo de la Magistratura. Y al Consejo de la Magistratura, exactamente. Y creo que también todo esto que pasó, que nos pasa como país, que es motivo de vergüenza para los paraguayos, también deja un mensaje para la justicia, ¿verdad? De que ya no es tolerable una justicia manipulada, débil, en algunos casos inclusive vendida, ¿verdad? Poderes fácticos. Eso no es sostenible. Entonces creo que con la elección del próximo fiscal general del Estado, que ya está acá nomás el año próximo, también creo que vamos a elegir bien, y creo que también los fiscales que ya a partir de esta situación van a empezar a hacer bien su trabajo. Y vamos a inaugurar un país con grado de inversión y un país ya con instituciones fortalecidas. Y nosotros, los senadores y diputados electos, que yo espero que sean de mucho más calidad esta vez, vamos a ser celosos custodios de que eso ocurra, porque, repito, tenemos muy claro el diagnóstico de que ese es el mayor desafío que enfrenta Paraguay en esta etapa de su historia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Amílcar. Y bueno, me tengo que ir a esta conferencia, ¿verdad?, a la cual me comprometí, y entonces les dejo con esta mesa realmente de lujo. Gracias, Amílcar. Nosotros vamos a continuar a la vuelta de la pausa. Vamos a hablar de transformación educativa, vamos a hablar de crimen organizado, lavado de dinero, sistema de justicia, todo esto a la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta en este segundo bloque de En Contexto, en compañía de candidatos. Esta semana candidatos, la semana que viene vamos a invitar a candidatas. Así no nos retan, porque en las redes nos van a retar, porque son todos hombres en este programa y no hay ninguna sola mujer invitada. Pero la semana que viene vamos a invitar exclusivamente a candidatas al Congreso. Y bueno, estamos hablando de distintos temas. Hace minutos nada más se retiraba Amílcar Ferreira porque tenía otros compromisos, pero queda con nosotros Marciano Chebugui de la Alianza Más Encuentro Nacional, Pedro Ferreira por Nueva República y Pedro Aley por Fervor Republicano, un movimiento dentro de la ANR. Quiero preguntarles con respecto a un tema que nos afecta absolutamente a todos y que dentro del Congreso está teniendo más fuerza que nunca: el crimen organizado, la corrupción, el lavado de dinero, la cooptación de instituciones de justicia, de seguridad, todo, absolutamente todo, como si fuera un cáncer que va tomando toda la República con el crimen organizado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer desde el Congreso en un próximo periodo para luchar contra el crimen organizado? Empezamos con vos, Pedro. Bueno, primero, yo tengo claro una cuestión. Todos los malos comportamientos, entre ellos el crimen organizado y la corrupción, suelen tener un origen y un final típico, ¿verdad? El origen suele ser una flojedad institucional o una discrecionalidad en el uso de cualquier bien, ¿verdad? Si a vos nadie te controla que son contrabandistas, vos podés cruzar el río cuantas veces querés y va a tender a ser contrabandista. A eso me refiero. Si vos podés asignarnos más licitaciones sin que nadie te controle, va a tender a hacer eso. Y si no lo haces, algún jefe te va a cambiar. Si vos podés alquilar a un precio irrisorio las propiedades del IPS y nadie te dice nada y nadie te controla, la tendencia va a ser a que alguien te fuerce o te pida o te exija o te condicione o te presione para que así sea. Ese es un lado. Y del otro lado está la impunidad. Pero nuestro sistema de justicia es un problema. Justamente era una de las cosas que quería tratar.
acá la impunidad hace que nadie le tenga miedo. Y entonces, como no le tienen miedo, entonces cada vez van avanzando. Antes nosotros veíamos los crímenes, inclusive los crímenes políticos en otros países. En estas últimas elecciones municipales vimos en elecciones municipales, ¿verdad? Es para empezar a cuidarse. Y en una magnitud, no fue un caso aislado, fueron varios. Es terrorífico esto. Si no eras candidato al crimen organizado, te liquidaban. Antes era un tema fronterizo, por decir así. Ahora acá en San Bernardino, acá en Asunción, están empezando a ver sicarios que actúan. Entonces, esto tenemos que cortar muy rápido. Acá a este tipo de situación no hay que darle largas. Hay que controlar mejor a la justicia. Yo no sé, ahí tengo una duda si esto tiene que ser un trabajo fuerte parlamentario, porque eso significa que también va a ser un trabajo fuerte de intromisión política. Sí. Tengo una duda, o si hay que fortalecer más a los jueces de alguna manera y en todo caso que se le cobre de alguna forma, ¿verdad? Y eso inclusive ya hay un proyecto de cambio constitucional al respecto, porque una de las cosas que muchos critican es que efectivamente, de alguna manera en la Constitución que hoy en día tenemos, se le dio mucho poder al Congreso, creyendo que era una forma de jerarquizar, ¿verdad? Y de dejar un poco menos de poder en el Poder Ejecutivo y en el Judicial. Y que los representantes que íbamos a elegir eran buenos. Esa habrá sido la premisa de aquella constituyente. Finalmente sucedió que con el pasar de los tiempos, ellos empezaron a incidir en la justicia. Hoy en día, y eso hay que desarmar. Hay que desarmar. Al corto plazo, yo confío mucho en la acción que tengan los medios de comunicación y en la acción que tengan las redes sociales. La transparencia. Si hay gente que por la debilidad de las instituciones, ¿verdad?, está teniendo problemas o está queriendo hacer cosas malas, la transparencia bloquea. Por ejemplo, los zorros grises. Parecía una cuestión pequeña, sí, pero que todo el mundo sentimos. Sí. ¿Cómo solucionaron en los Estados Unidos cosas parecidas? Le pusieron una cámara a todos los policías. Terminó el asunto. Una cámara corporal. Una cámara. Muy bien. Si vos le vas a detener a alguien, a poner una multa, tenés que prender tu cámara. Y todo se graba. Terminó la coima. Terminó. Entonces hay cuestiones que son administrativas. A lo mejor desde lo que podemos hacer nosotros, desde el Parlamento, es que cuando veamos que alguna institución o algún ministro o algún presidente ente está planteando algo que va en la dirección de o terminar con la discrecionalidad, que es una función legislativa, ¿eh? Terminar con la impunidad es, sí, es más judicial, pero también las leyes a veces faltan, ¿verdad? Podemos entrar en el detalle. Y la transparencia, ¿verdad? La transparencia es algo legislativo. Hoy en día, vamos a hablar por transparencia. Itaipú le contesta al doctor Auxilia y a Fabián Cáceres de que no le va a dar la información de qué es lo que se firmó hace un mes en Itaipú y de lo cual se está jactando unos cuantos consejeros todos los días de que hicieron esto y que hicieron ellos, de que va a bajar 100.000 guaraníes acá. ¿Y dónde está lo que se firmó? Y hasta ahora no le quieren dar. Entonces, ¿qué es lo que hay oculto? Entonces, en la medida que esto genere escándalo, ¿verdad? Y que diga acá hay cosas que ya no se pueden admitir, esto ya tiene que ser transparente. Entonces nosotros vamos a cambiar. El tema del Poder Judicial es muy importante. La policía yo le veo que está muy desgastada. Nosotros teníamos una policía con mucha gente muy buena, pero muy tachada de estronista y de represiva. Entonces, en alguna medida, igual que el ejército, de alguna manera la democracia le castigó, por decir así. Le castigó. Y yo creo que eso en algún momento dado tenemos que revisar, ¿verdad? Cómo darle más espíritu de cuerpo. Pero como decía en el corto, a veces en el entretiempo acá se dicen más cosas.
creo que es uno de los cambios más difíciles de hacer en nuestro país. El Poder Judicial es uno de los cambios más difíciles y la policía es otro de los cambios más difíciles. Porque los que están ya están. Y en la función pública, no es como la función privada. Hay gente que viene en la función privada y dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y no hace nada, ¿verdad? Porque en la función pública vos tenés que remar con lo que hay. Y vos tenés que tratar de convencerle al que está ahí y va a seguir estando ahí después que vos salgas, que haga lo que tiene que hacer y no lo que siempre hizo. Y eso es un arte. Eso no es cualquier cosa, es tener liderazgo, es tener integridad, es contagiar esa integridad, demostrar que tu liderazgo no es una imposición, sino que es fruto de que toda la vida tenés una creencia profunda y tuviste una vocación, y entonces pones eso y el otro a la larga te copia o te imita o te respeta y hace lo que tiene que hacer y tenía que haber hecho siempre. Y o se va. O se va. O se va. A la larga le pescas y se va. Claro. ¿Verdad? Y como una vez le dije al expresidente Nicanor Duarte Fruto cuando me ofreció ser presidente del IPS, yo le dije, pero presidente, pues él no me conocía mucho a mí. Le dije, ¿por qué me ofreciste cargo? ¿Por qué lo que me ofreciste cargo? Y por tal motivo me recomendó, pero vos sabés cómo yo soy, le dije. El tema de la corrupción, que el IPS estaba lleno del tema de la corrupción, le dije, yo no hago, no hice nunca, no voy a hacer, no voy a permitir que se haga, no voy a aprender ni voy a dejar que se haga. Entonces, ese es el tipo de persona, y esa vez tuve el apoyo cuando eso, señor presidente, tengo que agradecer, ¿verdad? Independientemente de que hoy tengamos nuestras grandes diferencias, claro, yo no tengo ningún problema en hacer buena mención de lo bueno que ha dado una persona por su país. Entonces, creo que eso falta. Un poder ejecutivo que se siente bien controlado por el Congreso, pero no extorsionado, sino bien controlado, creo que puede tener el suficiente liderazgo y apoyo para hacer los cambios que se tiene que hacer en todos estos aspectos. Y a lo mejor inclusive propiciar un cambio constitucional en algunos puntos específicos. Correcto. Hablando de cambios, hablando de IPS y hablando del Congreso, hoy tuvimos, digamos, conocimiento de un proyecto de ley que se va a tratar próximamente en el Congreso, que presenta algunos cambios en el manejo de los bienes de IPS. ¿Puedes contarnos, Pedro, en qué consiste esto y, sobre todo, ¿es legal, no es legal, es constitucional, no es constitucional? ¿Cuáles son los principales reparos? Claro, con gusto. Pero antes, si me permite, sí, adelante, disgregar un poquito el tema y tomar el hilo de lo que señaló el ingeniero. En el tema del crimen organizado, yo como hombre de derecho soy abogado, veo un código penal que hay que revisar. Sí. Pero el primer día hay que plantear la revisión de ese código penal. Y en paralelo a la revisión de ese código penal, que en algunos puntos es laxo, es flojo, es débil, es permisivo, revisar el sistema penitenciario. ¿Qué lo que es nuestro sistema penitenciario? ¿Reeducamos? ¿Qué vamos a reeducar? Una universidad para el crimen. Del crimen, claro. Salen peores. Esos serían los dos ejes en los que yo me animaría a trabajar, porque no es mi palo, como dicen los amigos, sí, el tema, pero me animaría a votar en cierto sentido, a discursar en cierto sentido. Y lo otro al respecto, así como en seguridad social nosotros aprendemos a mirar lo bueno que se hizo afuera, yo creo que en temas de represión del crimen organizado, de la corrupción en general, miremos lo bueno que hay afuera. Y yo manifiesto acá y expreso mi admiración total al presidente de El Salvador, a Bukele, y su política de crimen cero. Y a lo mejor muchos humanistas me criticarán ahora, pero 45.000 maratruchas están presos. Y ayer creo que hoy se cumplieron 90 días sin un solo crimen en El Salvador, después de ser el país más violento de América Central. Miremos lo que hizo. Y traigo a colación una cuestión que tiene que ver a lo mejor con el Código Penal y con las normas constitucionales, la presunción de inocencia. Cuando nosotros agarramos a un motochorro, ¿qué es lo primero que hacemos? Le tapamos la cara. Entonces, y está la presunción de inocencia, que es un juez el que debe determinar, todo muy bien, revisemos eso. Hay crímenes, delitos que se cometen en flagrancia, o sea, con la mano en la masa, pero dice,
Y le protegemos al tipo, sale en 15 días, justicia pronta y barata, y sabe lo que ni se le vio, va a volver a hacer lo mismo. Hay conductas que tenemos que revisar partiendo de lo penal. En cuanto a la situación de este proyecto de ley que se presentó, creo que en estos días, una reunión en el Congreso, ¿y qué es lo que establece? Uno dice que el fondo de jubilaciones, que es el hermano rico, el bolsillo lleno del IPS, y que es el único fondo que tiene entidad jurídica para hacer negocios, porque el fondo de salud, mal llamado fondo, es un programa presupuestario de ingreso y egreso. Ahí no hay reservas técnicas, ahí no hay inversiones, es un programa que tiene que cerrar en diciembre y perfecto todo. Pues ya será en septiembre, en agosto ya falta plata. Claro. El fondo de jubilaciones, de acuerdo a este proyecto, va a poder endeudarse hasta 30 años para financiar déficit de hoy del Fondo de Salud. El déficit de hoy del Fondo de Salud recibe 39% de los aportes, pero debería recibir por lo menos el doble para funcionar bien. No alcanza la plata para el Fondo de Salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a solucionar el problema de salud endeudando al Fondo de Jubilación. Viola el artículo 95 de la Constitución Nacional, que dice que los recursos previsionales no se desviarán de sus fines específicos. Es más o menos el 10º intento ya de hacerlo. Y ahora se presenta, lo que más me preocupa es que se presenta con un visto de institucionalidad, porque el presidente del instituto el que va y presenta eso. ¿Y dónde están sus asesores jurídicos? ¿Dónde está la gente que sabe de seguridad social? Ok. También plantea la enajenación, la venta de la cartera inmobiliaria del IPS. Y lo plantea de una forma bastante sutil, está la trampita ahí, porque esa cartera inmobiliaria se divide en bienes de uso, el hospital central, las clínicas, las oficinas, y bienes de renta, lo que deberían estar generando renta. Ahí le tenés Manzanaté, la propiedad del Chaco, le tenés a, ¿cómo se llama acá? Acá cerca, sobre San Martín, que ahora se hizo un shopping. Lo que era la asociación médica. Muchas propiedades icónicas de Asunción inclusive. Y generando rentas pésimas, cero prácticamente. Esa es la división de la cartera. Y el proyecto de ley dice que la cartera de renta podrá ser vendida, pero no dice que podrá analizarse o por lo menos se seleccionará aquellas propiedades contaminadas que se recibieron sin título, ya ocupadas, en condiciones de dominio pésimo, no se sabe ni de quién es, pero se le entregó al Instituto Fundación en pago después de la caída de los bancos para saldar alguna deuda a los amigos. A lo mejor si este proyecto de ley planteaba depurar la cartera del IPS, desprendiéndose de los inmuebles ociosos, improductivos y que son costosos, como fue Mariano Roque Alonso, que fue un clavo que se recibió de BNT. Sí, Banco Nacional de Trabajadores. Y se obtuvo una ley que nos permitió vender ese inmueble y se vendió, y creo que hay un desarrollo inmobiliario allí. Esa es la idea original, pero se desvirtuó. Porque si vos lees el artículo, dice los inmuebles de renta. O sea, todo lo que no sea hospital o oficina se puede vender por una decisión administrativa del Consejo. Y ahí viene el gran problema. Hay ideas en ese proyecto que podrían ser maduradas, trabajadas, no el tema de disponer de los fondos previsionales, el tema de inmuebles y otros más, que podrían ser maduradas y trabajadas, pero no con esta gobernanza que hoy tiene el IPS. Jamás. ¿Qué es esta gobernanza? Quienes hoy manejan el Instituto de Previsión Social. Uno me dirá el presidente y los consejeros, no. El gobierno de turno es el que metió la mano y sigue metiendo la mano en la lata del Instituto de Previsión Social, porque el modelo de gobernanza así lo permite desde 1950. Entonces, trabajemos también la gobernanza, como lo dijo el senador Rasmussen y como lo dijimos nosotros con los jubilados, presentamos un proyecto para que por lo menos el instituto sea administrado por sus aportantes. No sé si van a hacer elecciones generales y vamos a caer otra vez en el electoralismo criollo ese, pero cambiar lo que hay hoy. Ese proyecto se presentó
el proyecto de ley de utilizar fondos previsionales, endeudarle por 30 años, cubrir el déficit de salud. Y fíjate, esa ley dice, esta ley tendrá vigencia por 5 años, dice el proyecto. O sea que hasta reconocen que, muchachos, tenemos 5 años para pegar el manotazo. Se dan un plazo, inclusive, es tan burdo. Hay que hacer todo lo que se pueda en hacer todo en 5 años. Tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta de la pausa quiero hablar con Marciano sobre la situación de salud, de educación, de seguridad, de trabajo para las comunidades originarias. A la vuelta de la pausa hablamos de eso con Marciano. ¿Sí? Último bloque En Contexto, y antes de la pausa le preguntaba a Marciano Chebugui, él es candidato al Senado por la Alianza Más Encuentro Nacional de la comunidad H, y le preguntaba cuál es la situación en cuanto a salud, acceso a la salud, a la educación, cómo está la seguridad y sobre todo también cómo está el empleo, porque cuál es la forma de vida hoy de las comunidades originarias y cómo obtienen su sustento, cómo sobreviven, cómo viven hoy las comunidades originarias y qué hay que hacer sobre todo, Marciano. Yo creo que en mi punto de vista acá solamente falta la voluntad política. Tenemos la capacidad de conocimiento, tenemos recursos humanos, tenemos recursos naturales, tenemos espacio suficiente, tenemos recursos económicos. Ya no hay plata. En Bupa y Bupona solamente falta acompañamiento. Tanto educación, tanto económica, tanto la salud y o crear un fuente de trabajo de toda la comunidad. Siempre se asesaba, si realmente cursos cortos para poder acceder, y los jóvenes, los que están en la ciudad, tomé el trabajo de oficio, tanto plomería, de albañil o alguna otra cosa. Acá no hay la voluntad política. El Estado no tiene la voluntad política, tanto instituciones públicas. Entonces, Jacuera Mañante, por ser indígena, por ser nativo, por ser indio, no me es la oportunidad. En cuanto a Chebugui y Marciano nos va a elaborar un proyecto diferente, que realmente sea diferente cultura. Hay que no podemos meter en una cultura en un bolsa, ¿verdad? Mañana en Buga, los 19 pueblos tienen diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes identidades, diferentes costumbres. Entonces, la educación tiene que adecuar y cosmovisión en cada cultura. La educación es diferente. Indígena tiene que ser educación colectiva. No sé, educación viene de arriba, te impone. Y cuando por lo menos el sistema PR, cuando plataforma, y aprender. Ese con aprender también tiene campaña, jugar, peimea. De ella pues es la necesidad y realmente la educación pues con la icotea. Cuando crean nuevas reformas, cuando nueva visión, si realmente educación o comenita, o llamó la educación financiera, o educación de producción, o educación de cada uno y cada uno de la comunidad, porque ya de ella hace y cuave también algunos hermanos indígenas. Pero el Estado nos provee y su escuela máquina. El Estado nos provee recursos económicos. El Estado nos en su escuela en seguimiento, en asistencia técnica permanente y que todo más o crece ojo. Viaja error, falla o el Estado porque eso de escuela no indígena es una cultura la cultura Ogueruba. Ya pensar que no cambiamos ahí. Yo soy hablante en H monolingüe.
a pesar me obliga como ser H, tengo que hablar castellano para poder conectar en la sociedad. En guaraní, y catuanguaya, amo una jevela se ñanere tape, y catuanguaya ñanere tape, gua ojendu, hao obu ave, y yo orgullo vela y ñe peña ñamosarambíramo. Pero español es para algo, mucha técnica, palabra, poder llegar, tienes muchos elementos para poder comunicar, pero yo creo que los dos idiomas es esencial. Pia a él sea compartirse, falta la voluntad política del Estado para desarrollar a las comunidades, tanto la comunidad educativa, sea como educativa colectiva, y que a todas maneras o crecer el pueblo originario. Marciano, en tu idioma nativo, en H, envíale un mensaje a tu comunidad. Cho Bruma, Coebu, Cho Meim, Canin de Yupe, H, Cho Papu, Cho Pave, Cho Irondu, Cho Urigatu, Eche Yugatu, Cho Mema Penje, Pego, Cho Yau Crampi. Marciano Chebugui, Pedro Ale y Pedro Ferreira, y más temprano estaba también con nosotros Amílcar Ferreira. Son precandidatos, van a las internas por sus movimientos y partidos para el Congreso Nacional. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. ¿Sí? Y nos vamos a encontrar la próxima semana aquí en Contexto.